¿Por qué algunas de las mentes más brillantes se cuestionan constantemente? ¿Por qué las personas con gran inteligencia, profunda experiencia y un historial de logros reales a menudo se ven plagadas de inseguridad, mientras que otras con mucho menos conocimiento irradian una confianza inquebrantable? Esto no es solo una peculiaridad de la personalidad. No es humildad. No es ansiedad. Es una paradoja cognitiva profundamente arraigada. Una que la ciencia ha descubierto y la psicología ha explicado. Y podría ser la razón por la que tantas personas capaces sufren en silencio, paralizadas por la inseguridad, mientras que la mediocridad asciende en las filas del liderazgo con una certeza temeraria. Esta paradoja fue identificada por los psicólogos David Dunning y Justin Kruger en un estudio histórico de 1999. Lo que descubrieron fue inquietante. Las personas incompetentes en una tarea a menudo carecen de las habilidades necesarias para reconocer su incompetencia. Como resultado, sobreestiman drásticamente sus capacidades. Mientras tanto, quienes son verdaderamente hábiles no solo son mejores en la tarea, sino que también son más conscientes de las complejidades, los matices y los límites de su propio conocimiento. Irónicamente, cuanto más competente se vuelve alguien, más consciente es de lo que desconoce. Y esa conciencia genera duda. Este fenómeno se conoció como el efecto Dunning-Kruger. Y revela una dolorosa verdad sobre la mente humana. La metacognición, la capacidad de evaluar el propio conocimiento, es a la vez una bendición y una maldición. Permite pensar críticamente, mejorar, evolucionar. Pero también abre la puerta a la autocrítica crónica, al síndrome del impostor, a una voz interna implacable que susurra, no estás listo. Ahora, imaginen las implicaciones de esto. En un mundo cada vez más dominado por la percepción sobre la sustancia, donde la visibilidad a menudo prevalece sobre la capacidad, quienes carecen de experiencia suelen avanzar con confianza, mientras que quienes están realmente cualificados dudan. Una persona muy inteligente puede pasar años adquiriendo conocimientos, perfeccionando habilidades y perfeccionando su oficio, solo para sentirse paralizada cuando la oportunidad llama a la puerta. ¿Por qué? Porque han visto la profundidad del campo. Porque comprenden que lo que desconocen podría ser vasto y porque han sido condicionados a equiparar certeza con legitimidad. Pero aquí está el giro. Esa duda no es un defecto. No es evidencia de incompetencia. De hecho, podría ser una de las señales más claras de inteligencia genuina. El conflicto interno que experimentan las personas inteligentes no es una disfunción. Es la conciencia metacognitiva haciendo su trabajo. Y, sin embargo, esa misma conciencia a menudo se convierte en una trampa psicológica. Las personas altamente capaces comienzan a dudar, a contenerse y a subestimar su propia preparación. No porque carezcan de capacidad, sino porque se niegan a mentirse a sí mismos sobre la complejidad de la realidad. Este video no es solo una explicación del efecto Dunning-Kruger. Es una inmersión profunda en los mecanismos psicológicos que explican por qué la inteligencia a menudo conduce a la vacilación. Es una invitación a cuestionar las historias que nos contamos sobre la confianza, la competencia y la credibilidad. Y lo más importante, es una hoja de ruta para liberarse de esta trampa sin abandonar la humildad intelectual que posibilita el pensamiento profundo. Al final, puede que llegues a ver tus dudas no como un enemigo, sino como una señal que, al comprenderse adecuadamente, puede transformarse en un nuevo tipo de confianza, una confianza calibrada, arraigada no en la ignorancia, sino en la verdad. Para entender por qué las personas inteligentes suelen verse consumidas por la duda, debemos empezar por la curva. Un gráfico engañosamente simple que ilustra una de las distorsiones cognitivas más profundas de la psicología humana. La curva de Dunning-Kruger traza la relación entre la competencia real y la confianza percibida.
A primera vista, parece una colina seguida de un valle que asciende gradualmente hasta una leve pendiente. Pero lo que representa es el terreno interior de la autoconciencia. Porque las personas a menudo juzgan mal sus propias habilidades y porque la brillantez a menudo se disfraza de incertidumbre. Repasemos las etapas de esta curva. La primera etapa es la cima del monte de la estupidez. Un término apropiado acuñado para describir la oleada inicial de confianza que surge cuando alguien sabe lo suficiente para creerse un experto, pero no lo suficiente para darse cuenta de lo que se ha perdido. En este punto, la competencia de la persona es extremadamente baja, pero su confianza es irracionalmente alta. Han leído un artículo y de repente creen entender todo el tema. Vieron un documental y ahora creen que podrían debatir con expertos. Lo que les falta no es solo información, sino la conciencia de su propia ignorancia. Aquí es donde suelen residir muchas de las voces más fuertes en cualquier campo. Luego llega el colapso, el valle de la desesperación. Este es el brutal despertar que ocurre cuando alguien comienza a aprender lo suficiente para comprender cuánto desconoce. La confianza se desploma mientras la competencia comienza a ascender lentamente. Aquí reside la clave. Territorio donde viven la mayoría de las personas inteligentes y conscientes de sí mismas. Han superado el conocimiento superficial y se han adentrado en la complejidad. Se han topado con contradicciones, excepciones y casos extremos. Se han dado cuenta de que el tema no es tan claro como creían. Y ahora su voz interior se hace más fuerte, no más silenciosa. ¿Estoy realmente calificado para hablar de esto? ¿Y si me estoy perdiendo algo? ¿Y si me equivoco? Esto no es debilidad. Es crecimiento. A medida que una persona continúa aprendiendo, finalmente alcanza la tercera etapa, la pendiente de la iluminación. La competencia aumenta constantemente, al igual que la confianza. Pero ahora está templada. Está arraigada. Ya no es la ciega, descarada y excesiva confianza de un novato. En cambio, es la creencia cautelosa y meditada de alguien que ha visto tanto la profundidad como la amplitud del campo y comprende el peso de lo que sabe y lo que desconoce. Finalmente, llegamos a la cuarta etapa, la meseta de la sostenibilidad. Esta es la mentalidad del verdadero experto. Alguien que ha refinado su comprensión hasta el punto de poder hablar con autoridad en ámbitos específicos, reconociendo humildemente sus limitaciones en otros. Un auténtico experto ya no necesita demostrar confianza. La posee con discreción, precisión y límites. Podría decir cosas como, puedo hablar con seguridad sobre este tema en particular, pero no sobre aquel. Esto no es duda. Es discernimiento. Es autoconocimiento calibrado. Y, sin embargo, muchas personas inteligentes nunca llegan a este punto. ¿Por qué? Porque se quedan estancadas. Nunca llegan a la cima de la iluminación. No por falta de habilidad, sino porque la carga psicológica de la conciencia es demasiado pesada. Cuando eres inteligente, no solo aprendes datos. Absorbes la incertidumbre. No solo dominas un tema. Reconoces sus infinitas ramificaciones. No solo ves los datos. Ves las limitaciones de cada marco utilizado para interpretarlos. Y si no tienes cuidado, esa conciencia se convierte en parálisis. Mientras tanto, quienes permanecen confiados en el monte de la estupidez parecen deslizarse por la vida sin ser afectados por la complejidad. Hablan con valentía en las reuniones, se ofrecen como voluntarios para tareas para las que no están cualificados y aceptan oportunidades para las que no están preparados porque desconocen que no lo están. Irónicamente, su confianza infundada a menudo convence a otros. Esta es la cruel paradoja. Quienes deberían dudar, lo hacen. Quienes deberían dudar, no. Pero esta paradoja no es inquebrantable, se puede comprender, sortear e incluso superar. Y para ello, necesitamos profundizar, no solo en la curva en sí,
sino en los mecanismos psicológicos que hacen que la inteligencia genere dudas. En la siguiente sección, exploraremos exactamente por qué las personas inteligentes ven tantas grietas en su propia experiencia y cómo esas grietas, si se malinterpretan, pueden convertirse en jaulas. Si este contenido te resulta interesante, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Ahora que comprendemos la estructura de la curva de Dunning-Kruger, debemos abordar una pregunta más profunda. ¿Por qué la inteligencia genera dudas sobre uno mismo? ¿Qué tiene de inteligente, informado o competente la capacidad de tantas personas para cuestionar sus propias capacidades, a veces hasta el punto de autosabotearse? Para responder a esta pregunta, debemos examinar los mecanismos subyacentes. La inteligencia no se trata solo de procesar información. Se trata de reflexionar sobre el proceso mismo. Y esta capacidad de pensar sobre el pensamiento, lo que los psicólogos llaman metacognición, es tanto el motor de la autoconciencia como la fuente de la duda. El primer mecanismo es la sensibilidad metacognitiva, la capacidad de evaluar la precisión del propio conocimiento. Este es un rasgo fundamental de las personas inteligentes. Pueden trascender sus propios pensamientos y examinarlos críticamente. Cuestionan suposiciones, cuestionan conclusiones y revisan constantemente sus propias creencias. Pero aquí radica la paradoja: cuanto más consciente metacognitivamente se vuelve una persona, más empieza a ver lagunas en su comprensión. Percibe contradicciones, inconsistencias e incertidumbres que otros pasan por alto por completo. Imaginemos a alguien que estudia nutrición. El principiante lee algunos artículos y decide que el azúcar es malo y la grasa es buena. Sencillo. Pero cuanto más estudia, más se da cuenta de que la ciencia de la nutrición está plagada de estudios contradictorios, variabilidad individual y pautas cambiantes. El resultado: confusión, duda, pero también una comprensión más precisa y realista. Esta persona ahora es consciente de los límites de su conocimiento, no porque esté fallando, sino porque ha crecido. Esta conciencia puede volverse debilitante, especialmente en un mundo que premia las respuestas rápidas y la certeza inflada. Las personas con menos sensibilidad metacognitiva no ven las lagunas en su conocimiento. Por lo tanto, actúan con convicción ciega. Pero quienes sí ven las lagunas comienzan a cuestionarse si son capaces. La verdad es que son a menudo, son mucho más capaces de lo que creen. Pero el precio de su perspicacia es la fricción psicológica. El segundo mecanismo es lo que los investigadores llaman la maldición del conocimiento. Una vez que conoces algo profundamente, olvidas lo que es no saberlo. Asumes que todos los demás ven lo que tú ves, piensan como tú piensas, entienden lo que tú entiendes. Y así subestimas tu experiencia. Desestimas tu conocimiento como básico u obvio porque así lo sientes, sin darte cuenta de que otros pueden estar muy por detrás. El resultado es que te sientes promedio, reemplazable, poco impresionante, no porque lo seas, sino porque tu marco de referencia ha sido distorsionado por la profundidad. En tercer lugar, las personas inteligentes a menudo caen en comparaciones tóxicas, pero no con la persona promedio. Se comparan con el 0,1% superior en su campo. Un físico joven no se compara con el estudiante universitario promedio. Se compara con Einstein. Un escritor competente no mira a sus compañeros. Mira a Dostoyevsky, Woolf o Baldwin y piensa: yo no estoy ni cerca de eso. Este alto estándar, aunque admirable, a menudo se convierte en una fuente de insatisfacción crónica. Cuanto más inteligente eres, más comprendes la excelencia y más dolorosamente consciente te vuelves de tu distancia respecto a ella. En cuarto lugar, nos topamos con el sesgo de familiaridad. Vives con tus propios pensamientos. Escuchas tus dudas, tus fracasos, tu diálogo interno caótico. Pero cuando observas a los demás, solo ves el producto final, la presentación pulida, la confianza pública, el éxito planificado.
comparas tu caos interno con su imagen externa. Y sientes que estás perdiendo. Pero lo que olvidas es esto, ellos también tienen caos. Simplemente no lo ves. Juntos, estos mecanismos forman una especie de trampa psicológica. La inteligencia se convierte en un arma de doble filo. Abre tu mente, pero también te expone a la complejidad, la contradicción y la incertidumbre. Expande tu conciencia, pero también te hace dolorosamente consciente de tus limitaciones. Te da el poder de analizar, pero también la carga de nunca conformarte con respuestas fáciles. Y aquí está la verdad más importante, estos rasgos no son signos de debilidad. Son señales de conciencia. Tu duda no significa que estés roto. Significa que tu mente está despierta. Significa que estás prestando atención a la realidad en lugar de aferrarte a ilusiones. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué haces con esa conciencia? ¿Cómo pueden las personas inteligentes aprender a navegar sus propias dudas sin caer en la parálisis? ¿Es posible desarrollar confianza sin abandonar la honestidad? ¿Actuar sin cegarse a la complejidad? En la siguiente sección, comenzaremos a cambiar de rumbo, pasando del diagnóstico a la solución. Exploraremos cómo las personas inteligentes pueden desarrollar una confianza calibrada basada en la evidencia, no en el ego. Una confianza que no requiere arrogancia, solo claridad. A estas alturas, está claro que las personas inteligentes dudan de sí mismas no porque sean débiles, sino porque ven la realidad con un nivel de claridad que hace imposible la certeza. Pero en el mundo real, en las entrevistas de trabajo, en el liderazgo, en el emprendimiento, en las dinámicas sociales, la confianza es moneda corriente. Abre puertas, genera confianza e inspira perseverancia. Y, sin embargo, hay un problema. El mundo a menudo confunde la ignorancia con la fuerza y la autoconciencia con la debilidad. Esto nos lleva a una de las ilusiones más dañinas de la sociedad moderna, el mito de la confianza como competencia. Estamos condicionados casi desde el nacimiento a equiparar la audacia con la capacidad. Se asume que el estudiante que más habla en clase es el que más sabe. El empleado que se ofrece como voluntario para cada proyecto es visto como alguien emprendedor, incluso si sus resultados son mediocres. El líder que habla con asertividad, sin detenerse a reflexionar casi nunca, es celebrado como decisivo. Mientras tanto, la persona que se cuestiona, que piensa antes de hablar, que duda antes de comprometerse, a menudo es etiquetada como insegura. Pero esta percepción se basa en una ilusión. El efecto Dunning-Kruger reveló esta ilusión con brutal claridad. Las personas con menos capacidad en un área determinada suelen ser las más seguras. ¿Por qué? Porque carecen de las herramientas cognitivas para reconocer su propia incompetencia. No saben lo suficiente para saber lo que desconocen. Y así, paradójicamente, su ignorancia les protege de la duda. Avanzan con valentía, no porque se hayan ganado esa confianza, sino porque no ven los riesgos, las deficiencias ni las consecuencias. Este tipo de exceso de confianza no es inofensivo. Se infiltra en las instituciones, desorienta a los equipos y, cuando se amplifica con carisma, puede impulsar a personas no cualificadas a puestos de enorme influencia. Crea una cultura donde la competencia percibida reemplaza a la competencia real y donde las mentes reflexivas son ignoradas porque no demuestran la confianza como la sociedad espera. La realidad es esta, la confianza no es prueba de la verdad. De hecho, el exceso de confianza suele ser una señal de alerta. Sugiere falta de reflexión. Cesión, una renuencia a considerar la complejidad y un ego frágil que no puede tolerar la incertidumbre. Los verdaderos expertos, aquellos con un conocimiento genuino de las cosas difíciles, rara vez hablan en términos absolutos. Usan el lenguaje como si dependiera de ello. Hay evidencia que sugiere o en este contexto, no porque no estén seguros, sino porque saben que no deben ignorar los matices.
Y, sin embargo, aquí radica la trampa para la persona inteligente. Ellos ven esto. Reconocen el peligro de la falsa confianza y comienzan a desconfiar de toda confianza, incluida la propia. Equiparan la humildad con el silencio. Se abstienen de compartir ideas a menos que estén 100% seguros. Temen ser percibidos como arrogantes. Se vuelven tan alérgicos a la ignorancia que olvidan una verdad importante. La confianza no es inherentemente deshonesta. Se puede calibrar. La confianza no tiene que ser una actuación. No tiene que ser una actuación. No tiene que provenir del ego. Puede provenir de la evidencia, de los datos, de la experiencia, del historial de sus propias acciones. La confianza puede ser silenciosa. Puede ser lenta. Puede tener sus limitaciones. Pero puede existir en mentes inteligentes si están dispuestas a redefinir lo que realmente es la confianza. El objetivo no es imitar la certeza ciega de quienes no están bien informados. El objetivo es crear un nuevo modelo, uno donde tu confianza refleje la realidad, no la fantasía. Uno donde la duda y la seguridad en uno mismo coexistan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye ese tipo de confianza? ¿Cómo se evita caer en las trampas de la arrogancia o la parálisis? ¿Cómo se pueden reconocer las propias limitaciones sin subestimar las fortalezas? Para responder a eso, debemos pasar a lo práctico. En la siguiente sección, exploraremos estrategias específicas que las personas inteligentes pueden usar para calibrar su confianza, herramientas y prácticas que fundamentan la autopercepción en la realidad en lugar de en la emoción. Porque la duda sobre uno mismo no necesita ser eliminada. Necesita ser comprendida, replanteada y equilibrada. Hasta ahora, hemos explorado el panorama interno de la duda, cómo surge de la metacognición, cómo se intensifica con la inteligencia y cómo el mundo a menudo recompensa el exceso de confianza en lugar de la capacidad. Pero ahora llega el cambio esencial, transformar la comprensión en acción. Si eres una persona reflexiva e inteligente que constantemente subestima su propia competencia, ¿cómo recalibras tu confianza sin traicionar tu autoconciencia? ¿Cómo avanzas con claridad en lugar de vacilación? La respuesta no es imitar al exceso de confianza. No se trata de silenciar tus dudas ni fingir bravuconería. La respuesta es calibrar la confianza, una forma sistemática de alinear lo capaz que te sientes con lo capaz que realmente eres. Y esto requiere evidencia e intención. El primer paso es crear un registro interno de competencias, un registro personal de logros reales y medibles. Con demasiada frecuencia, las personas inteligentes desestiman sus logros porque no se sienten impresionantes. Normalizan su propia excelencia. Claro que lo hice. Creen que cualquiera podría. No, no podrían. Ese es tu sesgo hablando. Al documentar evidencia objetiva, certificaciones, proyectos completados, ascensos obtenidos, problemas resueltos, creas una base factual para combatir las distorsiones de la autopercepción. Pero no te detengas ahí. Incluye la retroalimentación que has recibido, correos electrónicos de agradecimiento, evaluaciones positivas, comentarios de personas que recurren a ti en busca de orientación. Estos no son refuerzos para el ego. Son puntos de datos. Cuando surge la duda, no la discutes usando la emoción. Presentas los hechos. La segunda práctica es distinguir el síndrome del impostor de la incompetencia real. El síndrome del impostor no tiene su raíz en el fracaso. Tiene su raíz en la desconexión con tu propio éxito. Has logrado cosas, pero las atribuyes a la suerte, al momento oportuno o a otras personas. Temes que te descubran incluso cuando tu desempeño dice lo contrario. Para poner a prueba esta distorsión, pide retroalimentación específica a personas en las que confías, no una confirmación vaga, una calibración concreta. En una escala del 1 al 10, ¿dónde ubicarías mi habilidad en esta área? ¿Qué cosas específicas hago bien?
Sus respuestas podrían sorprenderte y revelar que tu narrativa interna no se corresponde con la realidad. A continuación, replantea tu percepción de la incertidumbre. Te han entrenado para ver la duda como un defecto. No lo es. La duda suele ser consecuencia de la experiencia. Cuando dices, no sé lo suficiente, pregúntate, ¿conozco a más del 80% de las personas en este campo? Si la respuesta es sí, tu duda no es prueba de ignorancia. Es una señal de que ves una complejidad que otros ignoran. Y eso es una fortaleza, no una debilidad. Otra herramienta fundamental es ajustar tu escala de comparación. Deja de comparar tu valor con el 0,1% superior de la humanidad. Eso no es humildad. Es sabotaje psicológico. En cambio, compárate con el profesional promedio en tu campo. Pregúntate, ¿cómo estoy a la altura de la mayoría de las personas que hacen lo que hago? Probablemente descubrirás que tu competencia está muy por encima del promedio y que tu duda tiene más que ver con estándares imposibles que con la realidad. Deficiencias mentales. Para calibrar mejor, practica la predicción de la confianza. Antes de emprender una tarea, calcula tu probabilidad de éxito. Después de completarla, compara el resultado con tu predicción. Con el tiempo, surgirán patrones. Notarás que te subestimas constantemente. Eso significa que tu brújula interna está desviada. Al monitorear estos resultados, puedes ajustar tu confianza para que refleje la realidad, no el miedo. Y quizás lo más transformador de todo, externaliza tu experiencia. Enseña, escribe, responde preguntas, asesora a otros. Cuando le explicas lo que sabes a alguien con menos experiencia, algo encaja. Te das cuenta de cuánto has internalizado. Lo que para ti parece básico es alucinante para alguien que recién comienza. Y esa comprensión cambia tu autopercepción de no sé lo suficiente para, he avanzado mucho. Pero no olvidemos el cuerpo. La confianza no es solo intelectual. Es corporal. Practica actuar no para fingir, sino para crear las condiciones para la alineación interna. Habla con claridad. Mantente firme. Y usa un lenguaje directo. Cuando tus acciones reflejan competencia, la mente la sigue. La confianza es primero un comportamiento, luego un sentimiento. Finalmente, acepta el concepto de suficientemente bueno. Las personas inteligentes suelen caer en la trampa del perfeccionismo, creyendo que si no es perfecto, no vale la pena. Pero la búsqueda de la perfección acaba con el impulso. En cambio, define qué significa suficientemente bueno antes de empezar. Cumple con ese estándar y luego sigue adelante. La excelencia es iterativa, no absoluta. Estas prácticas no eliminan la duda. La reubican. La duda se convierte en una señal para reflexionar, no para retirarse. Y con el tiempo, tu confianza crece, no a través del ego, sino a través de la evidencia. Pero ¿qué sucede cuando estas estrategias no son suficientes? Cuando la duda se vuelve paralizante y comienza a filtrarse en todos los aspectos de tu vida, tus relaciones, tu salud, tu autoestima, es entonces cuando debemos plantearnos una pregunta diferente. ¿Cuándo la duda deja de ser un patrón cognitivo y se convierte en un problema clínico? En la siguiente sección, exploraremos la línea entre la duda normal y la autopercepción destructiva. Y cuando es el momento de buscar ayuda más allá de ti mismo. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. La duda en su forma saludable es una señal de conciencia. Nos mantiene humildes, con los pies en la tierra, abiertos al aprendizaje. Pero como cualquier mecanismo psicológico, cuando se lleva al extremo o no se controla, puede volverse corrosiva.
Hay un punto en el que la autoexploración ya no es un producto de la inteligencia, sino un síntoma de algo más profundo. Y esa línea importa. Entonces, ¿cómo sabemos cuando la duda ha cruzado el umbral de ser un signo de metacognición de alto funcionamiento a ser un problema clínico? La respuesta está en observar no solo la presencia de la duda, sino también su impacto. Una de las señales más claras es la evitación crónica de la oportunidad. Si rechazas ascensos, dudas a la hora de solicitar puestos para los que estás claramente cualificado o te retiras repetidamente de proyectos por un miedo abrumador a no estar preparado, esto puede indicar algo más que humildad. Puede reflejar una distorsión cognitiva generalizada, una en la que tu percepción de incompetencia se ha desconectado de la realidad objetiva. Ningún logro parece ser suficiente para darte permiso para avanzar. No se trata solo de un problema de confianza. Es parálisis psicológica. Otra señal de alerta es la parálisis de decisiones. Pensar demasiado ocasionalmente es normal. Pero cuando incluso las decisiones más sencillas se vuelven agotadoras, cuando estás atrapado en bucles interminables de escenarios hipotéticos, temiendo constantemente las consecuencias de tomar la decisión equivocada, no solo estás analizando. Estás siendo rehén del miedo. Y ese miedo empieza a erosionar tu capacidad para funcionar, para liderar, para actuar con autonomía. La ansiedad por el rendimiento es otro indicador clave. Esto va más allá de sentirse nervioso antes de una presentación o una entrevista. Hablamos de ansiedad tan intensa que altera el sueño, la digestión y la concentración, donde tu cuerpo entra en una reacción de lucha o huida cada vez que te piden que demuestres tu experiencia. Tu mente sabe que eres capaz, pero tu fisiología cuenta una historia diferente. El cerebro se ha programado para asociar el rendimiento con el peligro. Si no se trata, esto conduce al agotamiento, la depresión y el retraimiento. Quizás la forma más insidiosa sea la persistente sensación de incompetencia, incluso ante un claro éxito repetido. Te gradúas con honores, pero te sientes un fraude. Obtienes resultados en el trabajo, pero lo atribuyes a la suerte. Recibes elogios, pero secretamente crees que los demás te sobreestiman. Este es el clásico síndrome del impostor, pero en casos graves no desaparece. Se convierte en una lente a través de la cual ves toda tu vida y, peor aún, comienzas a esperar que te descubran. Cada correo electrónico de tu jefe, cada pregunta de un compañero desencadena el miedo de que esto sea el fin. En el momento en que se dan cuenta de que no eres quien creen que eres. Cuando este nivel de duda persiste en el tiempo, puede evolucionar hacia la depresión. Comienzan a aparecer sentimientos de inutilidad, impotencia y desesperación. Ya no confías en tu propia percepción de la realidad. Asumes que los demás tienen razón y tú estás equivocado. Te retraes. Te encoges. Dejas de perseguir lo que una vez te importó porque la creencia de que fracasarás se ha convertido en una conclusión inevitable. La duda se ha convertido en autoeliminación. Este es el punto donde la ayuda profesional se vuelve no solo útil sino necesaria. La terapia cognitivo-conductual, TCC, por ejemplo, es particularmente efectiva en estos casos. Ayuda a las personas a identificar patrones de pensamiento distorsionados, desafiar creencias irracionales y replantear su autoevaluación basándose en la evidencia, no en la emoción. La terapia no se trata de eliminar la duda. Se trata de ponerla en contexto. Te ayuda a restablecer la credibilidad interna. La medicación, en los casos en que la ansiedad o la depresión se han arraigado, también puede desempeñar un papel de apoyo. No reemplaza la autoconciencia. Crea la estabilidad necesaria para usar esa conciencia de manera efectiva. Pero la terapia no es solo para personas en crisis. Incluso profesionales de alto rendimiento, directores ejecutivos, académicos y creativos buscan terapia no porque estén rotos, sino porque reconocen el valor de la calibración externa. Entienden que la inteligencia no es sinónimo de invulnerabilidad. De hecho,
cuanto más comprendes la mente humana, más consciente eres de tus propios puntos ciegos. Buscar ayuda no es debilidad. Es autorregulación estratégica. Y a veces lo más inteligente que puedes hacer es admitir que tu mente, a pesar de su agudeza, te ha llevado a una trampa de la que no puede escapar sola. Pero hay esperanza. Porque una vez que empiezas a comprender la naturaleza de tu duda y las condiciones que la amplifican, puedes recuperar tu autonomía. Puedes dejar de permitir que las percepciones distorsionadas gobiernen tu comportamiento. Puedes reconectar con tu competencia, no con la fantasía de la perfección, sino con la realidad arraigada de la habilidad, el crecimiento y la confianza basada en la evidencia. Lo que nos lleva a la última pieza del rompecabezas: ¿cómo es una confianza verdaderamente calibrada? ¿Cómo se desenvuelve una persona competente y consciente de sí misma en la vida, consciente de sus limitaciones, abierta al aprendizaje, pero sin verse paralizada por la duda? En la sección final, reuniremos todo en un marco cohesivo, un protocolo para una confianza en uno mismo sostenible y calibrada, una nueva forma de vivir y trabajar que honra tu inteligencia sin dejar que se vuelva en tu contra. Entonces, ¿dónde te deja todo esto? En la persona que ve complejidad donde otros ven simplicidad, que se cuestiona a sí misma mientras otros hablan con una certeza inmerecida. La respuesta no es abandonar la duda. Es aprovecharla. Porque esta es la verdad, el objetivo no es tener una confianza ciega. Ese es el reino de lo inconsciente. El objetivo es tener una confianza consciente para desarrollar una confianza en uno mismo ganada, arraigada y profundamente resiliente. No la confianza ruidosa y performativa de quienes están en la cima del monte de la estupidez, sino la confianza silenciosa e inquebrantable de quien sabe exactamente de qué es capaz y, lo que es igual de importante, de qué no. Vivir con una confianza calibrada es caminar por el filo de la navaja entre la humildad y la claridad. Reconoces tus limitaciones, pero no dejas que te definan. Ves las lagunas en tu conocimiento, pero no dejas que te paralicen. Aceptas que nunca lo sabrás todo, pero aún así avanzas porque sabes lo suficiente para empezar a contribuir, a liderar. Este tipo de confianza no nace de los sentimientos. Proviene de la evidencia. Se construye al registrar tus logros, observar tu crecimiento y reconocer tu competencia. No solo intelectual, sino emocional. Se nutre de la práctica, la retroalimentación, la reflexión y la autocorrección. Enseñas, te pones a prueba, fallas, aprendes y, lenta y silenciosamente, te das cuenta de que ya no finges. Te estás transformando. Dejas de esperar a sentirte listo. Actúas no imprudentemente, sino intencionalmente, no para demostrar nada a los demás, sino para mantenerte fiel a la realidad de tu propio desarrollo. Pasas de la vacilación crónica al discernimiento estratégico. De la inacción impulsada por el miedo a la ejecución alineada. Y cuando la duda se cuela, como siempre ocurre, no te dejes llevar por el pánico. No te desesperes. Haz una pausa. Revisa los datos. Recalibra. Porque ahora sabes qué significa esa duda y qué no. Este es el camino a seguir. Si eres de los que se subestiman constantemente, de los que se sienten un fraude a pesar de todas las pruebas que demuestran lo contrario, debes saber esto. No estás roto. No te has quedado atrás. No estás fracasando. Lo que estás experimentando es la tensión natural entre la conciencia profunda y la autoevaluación honesta. Pero no tienes que quedarte estancado ahí. Empieza a construir tu propio inventario de competencias. Empieza a enseñar lo que sabes. Empieza a poner a prueba tu narrativa interna con la realidad externa. Y lo más importante, deja de esperar a que el miedo te derrote. Aparece antes de actuar. No lo hará. Pero tampoco tiene por qué controlar tu vida. Puedes avanzar incluso con dudas. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has frenado por no sentirte lo suficientemente preparado?
¿Reconoces alguno de estos patrones? Comparte tu historia en los comentarios. Tu honestidad podría ayudar a alguien a verse con más claridad. Y si este video te resonó, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente. Porque el próximo video es importante y se basa en todo lo que acabas de ver. Sigue adelante. Tu claridad apenas comienza.